Religiones nómadas. Vamos a repasar algunas generalidades sobre las religiones de las sociedades nómadas. Religiones nómadas, es decir, las que encontramos en grupos humanos que no utilizan la agricultura y que no están sedentarizados o no están sedentarizados. Es decir, que las religiones nómadas las encontramos también en grupos de pastores que no tienen una zona estable en la que estén situados, además de, por supuesto, entre cazadores-recolectores y pescadores que no están situados en una zona determinada, no están sedentarizados. ¿Qué son? Pues las sociedades más numerosas en el tiempo. Desde un momento indeterminado del Paleolítico hasta la actualidad en la que en algún caso algunas de ellas perduran a pesar de las presiones enormes, ¿no?, sobre sus hábitats desde que las sociedades agrícolas, que son muy expansivas, pues hayan colmado los territorios y hayan dejado solo los ámbitos más inhóspitos a estas sociedades. Son las menos tratadas por la complejidad de estudiarlas. Sociedades de escala pequeña, muy diversas, muy numerosas, con una multiplicidad de lenguas, de modelos de entender el mundo, y por tanto hay una enorme complicación para sintetizar todo ese elenco. Muy difícil realizar comparaciones que vayan más allá de casi toques específicos de unas culturas respecto de otras. Hay muchos contextos, hay muchas lenguas. Es verdad que contamos con algunos instrumentos para poder hacer una aproximación que podría ser una aproximación del estilo Big Data. Algo de eso está en el HRAF, en Human Relation Area Files, en esa enorme base de datos en la cual hay tantísimas informaciones de tantísimas sociedades a lo largo del mundo. Y algo, gracias a estas nuevas tecnologías de bases de datos de múltiple información, podemos avanzar en el camino de la consecución de síntesis que puedan incluir un número suficiente de casos y de culturas. ¿Qué nos encontramos además de el tiempo, la escala del tiempo, desde un momento indeterminado, es decir, desde que hay sociedades humanas con lenguajes complejos que permitan intercambiar información compleja y por tanto construir relatos, narraciones que transmitan contextos de ideas compartidas, de creencias compartidas, que son justamente las que conforman esto que denominaríamos religiones. Pues desde esas épocas tan remotas como nuestra propia especie, o incluso quizá, es decir, nuestra especie como sapiens, o incluso quizá desde los neandertales hasta el presente. Estas sociedades se caracterizan por un proceso de marginalización por parte de las sociedades sedentarias y expansivas, los imperios que surgieron de la complejización de estas sociedades agrícolas, los imperios coloniales, tanto de la época moderna como
de la época contemporánea, la sociedad industrial y su impacto en los hábitats de selva, la cultura global actual con el turismo, con la cosificación de estas culturas como culturas susceptibles de resultar pues exóticas y por tanto objetos de comercio también en este mundo que es el mundo de la globalización turística. ¿Qué ocurre? Pues que ese propio proceso de marginalización plantea problemas a la hora de construir comparaciones entre las sociedades del pasado, las sociedades de la prehistoria y las actuales, sometidas a aculturación, sometidas a transformación, sometidas a presión. No es lo mismo, seguramente, el contexto en el cual encontramos estas sociedades nómadas antes del desarrollo de la agricultura que con las sucesivas presiones que han producido todos esos grupos que hemos estado viendo antes, grupos, sociedades agrícolas, imperios expansivos, imperios coloniales, mundo industrial, etc. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que los intentos que eran tan característicos cuando se empleaba el concepto de religiones primitivas, de asociar prehistoria y grupos del presente, no son tan sencillos. Cuando se dice viven como en la prehistoria, se habla a veces de grupos de cazadores-recolectores de la selva brasileña, por ejemplo, que están en la prehistoria. Por tanto, podríamos, sin llegar a intentar comparar lo que pudo haber sido la prehistoria con lo que vemos por analogía en estas sociedades. Y evidentemente hay un error detrás, que es la marginalización de estas sociedades, de estas religiones nómadas en el presente. ¿Cuál es la característica principal de estas religiones? El movimiento. Se mueven. Son religiones en movimiento. Son religiones que no están ancladas a un territorio, aunque estacionalmente los grupos retornen a zonas determinadas y ciertas zonas tengan unos valores especiales. Por ejemplo, los surgientes de aguas, y muy particularmente los surgientes de aguas termales, tienen unos valores pues especiales que llevan al retorno de los grupos nómadas a estos lugares especialmente sentidos como con una fuerza sobrenatural especial. Pero la característica es el movimiento. Ese movimiento que lo encontramos tanto en cazadores, pescadores, recolectores como en pastores. Religiones que están pensadas para el movimiento, que cuando se anclan en un punto específico, se anclan solo durante muy poco tiempo. Por ejemplo, cuando construyen altares, y pasa entre los grupos de pastores nómadas, cuando construyen altares que se forman para un ritual preciso y luego se transportan porque se hacen con piedras, o se hacen con ladrillos, o se hacen con algunos elementos que son móviles. Es una religión que se mueve, una religión móvil. Podemos adelantar algunos, y esto es un intento que en cierto modo va en contra de lo dicho antes, es decir, en contra de la idea de que hay tal diversidad que es muy difícil encontrar elementos comunes, pero en un intento
que es solamente una pequeña aproximación, y una pequeña aproximación muy personal también, muy centrada en los puntos de vista de quien lanza este intento de aproximación, pues podemos encontrar algunos criterios que nos pueden permitir avanzar ideas para su estudio. El primer criterio es que tienden, y los rituales son elementos fundamentales para este asunto, tienden a la adaptación al medio. Tienden a mantener una relación con el medio en la que la religión es un elemento clave. ¿Un elemento clave en qué? Pues en la búsqueda de un equilibrio adaptativo. Aunque puede haber, y hay, como siempre ocurre en estos contextos en los cuales se tienen en cuenta muchos grupos, puede haber ejemplos de acción de depredación que lleva a la destrucción de los recursos de un modo sistemático. Lo hay grupos que tienen ciertas acciones que incluso rituales que llevan a la destrucción de los recursos. Pero suele haber una cierta tendencia, podríamos llamar, a que se preserve una adaptación al medio. Una adaptación al medio que de todas formas no es una sujeción a unos ámbitos geográficos determinados, porque si no sería impensable que las culturas humanas se encuentren diseminadas por todas partes. Hay una tendencia a la diseminación, lo que explica la presencia de los seres humanos por todo el globo. Podríamos pensar que la adaptación al medio tendería a circunscribir estos grupos en un volumen de población determinado, y que la expansión no fuese evidente, y eso va en contra completamente de la historia de la propia expansión humana por todas partes. Entonces lo que vamos a ver ahora son ideas generales, pero hay detrás también lo contrario. Idea general: los ritos de adaptación al medio. Ritos de adaptación al medio que pueden manifestarse, pues por ejemplo, con el control de la presión antrópica, por medio del control del volumen del grupo. Es decir, toda una serie de rituales de control de la reproducción y control del grupo, que pueden tender a que el grupo no crezca por encima de los recursos y por encima del medio en el que viven. Es decir, estos ritos de adaptación al medio. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la presencia humana en todo el globo lo que marca es que ese control de la presión antrópica que encontramos en muchas sociedades de este tipo, pues no tiene ha tenido que tener sus excepciones para llevar a la situación actual que tenemos. ¿Cuál puede ser una de las razones, quizá? Pues que la marginalización de estos grupos puede haber llevado a una exacerbación de estos rituales de adaptación al medio y de esta adaptación al medio. Cuando no había esa presión marginalizadora de la que hemos visto antes, quizá cupiese la posibilidad de un menor peso de estos rituales de adaptación al medio. Es decir que, de nuevo, pues puede que la marginalización llevase a la exacerbación de estos rituales, que pueden ser, que los vemos pues con el control, rituales de control de presión antrópica por medio de lo que veíamos antes, de el control del número. ¿Cómo se hace? Pues ritualización de la reproducción por medio de rituales. Los
principales rituales en relación con la reproducción tienen que ver con el rito, que ya lo veremos más adelante, el rito de paso del nacimiento. El cumplimiento del rito de paso del nacimiento, es decir, la ritualización de todo lo que tiene que ver con la aceptación social de un nuevo miembro en el grupo. Y esa ritualización, si el rito de paso no se cumplía adecuadamente o había una serie de circunstancias que impedían que se cumpliese ese rito de paso, pues no se producía esa aceptación del grupo. ¿Por medio de qué? Pues por medio de controles perinatales, por medio de técnicas o prácticas eugenésicas que llevaban a que un recién nacido pudiese no ser aceptado por el grupo y pudiese no realizarse sobre él los rituales de aceptación y por tanto no se incluía y se le abandonaba o se le daba muerte o lo que fuera. Es decir, toda una ritualización de la reproducción que llevaba a que hubiese un control sobre el número, el volumen del grupo. Por tanto, esa ritualización de las prácticas eugenésicas o ritualización de la reproducción. También el control del grupo tiene que ver con los ancianos, una ritualización de la eutanasia, de prácticas que ahora llamaríamos de carácter eutanásico, es decir, el abandono de ancianos, el abandono o la aceptación por parte de los ancianos que llegado a un punto de su vida tenían que aceptar su desaparición, su muerte, ¿no? Y otro de los elementos que tienen que ver con los ritos de adaptación al medio sería la sacralización de la caza, la sacralización del impacto de la depredación. El planteamiento que la caza tiene unos límites y esos límites están marcados por una acción que es una acción de carácter ritual. Todo esto lo podemos, en relación con la caza, lo podemos asociar con lo que podríamos llamar caza mística. La caza mística que hace que los cazadores no pueden cazar en cualquier contexto ni pueden cazar según unas prácticas sin control. Detrás de la acción de la caza hay una acción imaginaria de carácter místico en que el cazador tiene que hacer algún tipo de componenda con los espíritus de los animales para poder cazar a sus presas. ¿Cómo se hacen esas componendas? Pues hay una multiplicidad de ejemplos, desde una caza que exige previamente soñar dónde se va a cazar y por medio de la acción del sueño, muchas veces relacionada con la ingestión de sustancias que potencian esa penetración en ese mundo del sueño, del mundo del duermevela, donde se imagina cómo va a ser la caza, qué características va a tener esa caza, o en otros contextos la práctica de la búsqueda de espíritus que lleven a que el cazador se transforma como en una especie de depredador por medio de la asunción de esos espíritus, lo que se llama nahualismo, el término técnico es nahualismo, que utiliza una palabra de la lengua náhuatl, que es el doble, la búsqueda de un doble, una especie de imaginario espíritu o espíritus, porque pueden ser varios los que tenga ese cazador a su mano, en los cuales, en cierto modo, el cazador se transforma a la hora de la acción de depredación. Y por tanto, la acción de depredación es un proceso complejo desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista religioso, es un proceso complejo que exige toda una serie de componendas y de técnicas de estas espirituales, podríamos decir, para poder producir la caza. El hecho de
de que se lleve a consecución la acción de cazar. Por tanto, bueno, pues de ahí que hay pues toda una reducción en el impacto de la depredación. No es posible una depredación a enorme escala desde el momento en que la acción de caza es una acción tan ritualizada. Y también, claro, en este contexto de rituales de adaptación al medio, también toda una adaptación en relación con el papel de cada uno de los miembros dentro de ese grupo, lo que sería el control sobre el estatus y la posición de cada miembro dentro del grupo, con una serie de mecanismos de ordenación que determinan, por medio del cumplimiento de rituales, en qué punto está cada miembro dentro del el contexto general del grupo. Son los ritos de paso. Los ritos de paso que sitúan a cada cual en un lugar específico. El no nacido en un lugar de no existencia. El no nacido, quiero decir, el no aceptado socialmente por medio del cumplimiento de los ritos asociados al nacimiento. Entonces, si no se han cumplido los ritos asociados al nacimiento, no has nacido socialmente y por tanto no eres miembro del grupo. Una vez que cumples el rito de nacimiento, eres miembro del grupo, asumido por el grupo. Siguiente momento es el ritual de iniciación, que en estas sociedades suelen ser sociedades de clases de edad en que está el miembro está incluido en un contexto de edad específico que tiene que ver con el momento en el que ha cumplido su iniciación. Y la iniciación le marca el paso a la edad adulta, a la posibilidad de conocer la totalidad de los secretos, entre comillas, religiosos del grupo, pero también el paso al siguiente ritual, que es el ritual matrimonial y por tanto la posibilidad de convertirse en seres sexuados que generan nuevos miembros. Y por último está, una vez el último ritual de estos grandes ritos de paso, que es el ritual funerario y la desaparición del grupo de seres vivos, digamos, dentro de la sociedad al grupo de los antepasados, los difuntos y los antepasados. Control sobre el estatus diferente entre el estatus que tiene un no aceptado como nacido, un niño, un iniciado, un casado, un difunto. Y esa ordenación, puesto que ordenan la sociedad según la posición que se tenga. Y otro elemento importante que está en cierto modo asociado con lo que hemos visto antes de la caza mística, es decir, esa comprensión del mundo, una comprensión del mundo marcado por espíritus o dobles o seres sobrenaturales con los que hay que hacer componendas. Este mundo extático, este mundo de las religiones extáticas, en que hay algo que los ojos comúnmente no ven, pero que en el éxtasis se ven. Estas religiones basadas en el trance y sus especialistas, que generalmente los denominamos con este término que se ha convertido en un término genérico, pero que parte de un contexto específico, que es el contexto siberiano, que es el término de chamanes, religiones extáticas, religiones basadas en la posición
dentro del grupo del chamán. El chamán siendo un especialista en lo extático, en el mundo extático, en ese mundo de relación con los espíritus, con estos seres que pueblan este mundo imaginario.